Esta mañana, como reflexión inicial que sirva de preludio al momento de la Santa Cena, quiero llevaros a dos pasajes. Lucas, capítulo 24, son ambos en la resurrección de Jesús. Leo Lucas 24, versículos 11 y 12 a ellos. Leo Lucas 24, 11, 12. A ellos les parecían locura las palabras de las mujeres y no las creían. Pero, qué bonito este versículo, este conjunción adversativa. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En Juan capítulo 20, os llevo a los 8 primeros versículos. Juan capítulo 20, versículos 1 al 8. Dice Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Algunas cosas que me gustaría meditar esta mañana es, en primer lugar, Pedro toma una determinación. Dice nuestro versículo 12 de Lucas 24 que se levantó. Fue el único que se levantó. Todos sabían lo que había que hacer. Pero el discípulo amado, Juan, y él fueron los que tomaron una decisión. Aparentemente, Pedro estaba con todos los demás. Pedro estaba con todos los discípulos. Ya sabemos que Judas no estaba. Todo estaba bien. Pedro estaba haciendo bien, reunido con los discípulos. Pero el corazón de Pedro, aquel día, estaba deshecho. Deshecho porque había pasado unos días tremendos, duros, difíciles. Me atrevo a decir que la semana había sido bonita para Pedro. Se había quedado dormido mientras Jesús les pedía por, ¿recordáis? Menuda vergüenza. Y pensaba, hombre, ya sé que mal de muchos que son adultos, pero lo de quedarse dormido en los cultos no es solamente del siglo XXI. Ya se quedaban dormidos en los primeros cultos, ¿no? Pero quien se queda dormido lo pasa fatal, ¿no? Imagínate cómo estaría Pedro, la vergüenza que tendría. Pedro se la había jugado con la justicia, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro estuvo en un triste meterse en un follón. Si no es porque Jesús cura la oreja y repone la oreja en su sitio. ¿Y quién no recuerda que Pedro había negado a Jesús 3 veces? No fue una equivocación. Recordando la película, Pedro era don RQR. Había tenido una semana difícil. Yo no sé tú, pero yo me veo reflejado en esa semana de Pedro. ¿Cuántas veces venimos como Pedro, con buen aspecto, pero solamente Dios y nosotros, personalmente, incluso a veces ni siquiera nuestro esposo, nuestra esposa,
conoce la batalla que estamos pasando. Conoce las frustraciones que hemos tenido durante la semana. Y daros cuenta que esto pasó un domingo como hoy. Pedro quería un cambio radical en la nueva semana. Pedro podía quedarse con la frustración que tenía. Pero Pedro me enseña que la única forma de vencer las frustraciones es levantándonos. Lo más fácil en la vida es caer en una frustración. Lo más difícil, lo más duro, como para Pedro, Juan 21 nos habla de la dureza de levantarse de Pedro, lo más difícil era levantarse. ¿Sabes? La única forma que vamos a recibir tú y yo bendición de parte de Dios es levantándonos, queriendo salir de nuestra frustración, no viviendo en la frustración. Pedro podía hacer las dos cosas, vivir en la frustración o levantarse. El pueblo de Dios, como bien sabemos, cada día recibía su ración de maná. Pero una cosa que siempre me llama la atención de esta provisión de Dios es que tenían que salir de la tienda. Había que levantarse. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Cuando estás horas y horas sentado, a veces estás incómodo, pero ¿cómo te cuesta después levantarnos? ¿Cómo nos cuesta a veces levantarnos después de una frustración? Pero es la única forma de ver al Señor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, pero Dios nos llama a seguirle y no podemos seguirle estando frustrados, no podemos seguirle estando postrados. Hemos de seguirle como Pedro, levantándonos. Dios no nos ha llamado a vivir postrados en el fracaso. Dios nos ha llamado a vivir de victoria en victoria, aunque a veces tengamos fracasos. Porque jamás vas a obtener una victoria si no estás dispuesto a superar el fracaso. El fracaso es la victoria en la que muchos viven y no se dan cuenta que vive en una derrota. Queridos hermanos, dejemos el sepulcro de nuestros fracasos, vayamos al sepulcro de la victoria en Cristo. Vayamos al sepulcro vacío, porque nuestro sepulcro está lleno de frustraciones. El sepulcro de Cristo estaba abierto. Y en este versículo 12 dice, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. En nuestro texto de Juan, vio los lienzos puestos allí y el sudario. Y esto me llama la atención, queridos hermanos, muchas veces he leído este texto, pero hay algo que me conmueve. El sudario, los lienzos, los dejaba el dueño puestos, el amo de la propiedad, cuando iba a volver. Si un dueño se iba a marchar de viaje y no pensaba volver en mucho tiempo, no dejaba los lienzos puestos. Los dejaban porque iba a volver pronto. La costumbre era eso. Si se dejaba colocado, es que el regreso sería pronto. Queridos hermanos, los lienzos nos recuerdan que Cristo viene. Que nuestro amo, que nuestro dueño, el Señor de nuestra vida, viene. La tumba vacía, por eso dice que Pedro se maravilló. ¿Recordáis que Jesús les había dicho, volveré a vosotros? Está cumpliendo Jesús lo profetizado. Está cumpliendo Jesús lo predicho en su momento. El mensaje que Pedro entendió en definitiva es el que tú y yo estamos desafiados a entender en esta mañana. Cristo viene. Maranata, Cristo viene pronto. Con todo ojo le verá. Recordar la muerte de Cristo, permitirle, si nos quedamos solamente en la muerte, puede incluso frustrarnos, porque una muerte nunca es agradable. Pero la tumba vacía, los lienzos puestos, el sudario colocado, es un discurso de esperanza. Los lienzos colocados fueron el consuelo a Pedro. Los lienzos colocados son nuestra esperanza, porque Cristo vive, nosotros viviremos con Él. Y porque Cristo regresa, sabemos que nuestra fe no es en vano. Los lienzos colocados de Jesús en la tumba nos recuerdan que Él un día enjugará
todas nuestras lágrimas. Y cada uno de nosotros tiene seguro una redoma de lágrimas en su vida. Pero esos lienzos me recuerdan que mi amo, mi Señor, viene a buscarme y que enjugará todas lágrimas de mis frustraciones, de mis fracasos, de mis meteduras de pata como Pedro, de mis negaciones de Jesús, de a veces hacer mal al vecino como Pedro hizo con la espada, quien a veces nos saca la espada de la lengua y corta orejas por a diestro y siniestro. Recordar esos lienzos colocados nos recuerdan que Cristo viene pronto. Por eso, recordáis que quien viene es el dueño. Cuando el siervo veía los lienzos colocados, tenía que decir, pensaba, tengo que estar preparado porque mi dueño viene en cualquier momento. Pablo escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, como siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que maneja bien la palabra de verdad. Por eso estamos esperando a Cristo. Y tercera cosa, en los últimos minutos, dice el versículo 8-9 que entró también el otro discípulo que había venido primero y vio y creyó. Y volvieron los discípulos a los suyos. Llevaban tiempo con Jesús y le creían, pero la acción de Jesús, el poder de Jesús, les llevó a reafirmar su fe. No sé cuántos años llevamos en el Evangelio. Algunos hemos tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano como un servidor y aceptar a Cristo con 6 años, en mi caso. Pero eso no es suficiente. Mi fe tiene que alimentarse cada día. Tengo que estar dispuesto a dejar que Dios me sorprenda hoy. Porque si Dios me sorprende, hoy mi fe va a crecer. O mejor dicho, estoy dispuesto a que Dios me sorprenda. Hablábamos el jueves pasado desde esta plataforma de los centuriones del legalismo, ¿verdad? Aquellos que no querían dejar pasar al paralítico. No se trata del predicador, se trata de la palabra, se trata de la realidad de las promesas de Dios, lo que nos hace crecer. Espero que se me entienda el juego de palabras. Creemos en Jesús, pero necesitamos creer más cada día. Como expresa una alabanza, he probado y quiero más. Necesitamos pedir a Dios sensibilidad para ver lienzos que toquen nuestra fe, que nos desafíen a buscar. Es muy curioso, los lienzos no significaron nada para los guardianes, pero para los que buscaban a Jesús significaron todo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es indiferencia a los que se pierden, pero para nosotros es lienzo de Dios, es poder de Dios. En definitiva, participar de estos símbolos nos lleva a dar gracias a Dios, porque Cristo vive en nosotros a pesar de nosotros. Como expresa un viejo cántico, grande fue la gracia de Dios que mostró a mí pecador. Estos símbolos nos llevan a gozarnos en la esperanza y la realidad de adorar a Dios vivo y verdadero, a pedirle al Señor que nos dé fuerzas para, como Pedro, levantarnos de nuestras frustraciones. Mirad, os voy a decir una cosa, sois buena gente y sé que lo vais a guardar en secreto. El cielo estará lleno de millones y millones de personas que un día, como Pedro, tenían frustraciones. El cielo estará lleno de personas que tuvimos frustraciones, pero que fuimos transformados por el mensaje de Dios. El cielo es un sitio de gente ex-frustrada. El cielo es un sitio de ex-frustradas, ex-pecadores, que adoraremos al Señor por toda la eternidad. Teniendo 18 años, visité una pequeña iglesia en la isla de La Gomera y un niño de 8 o 10 años había escrito a bolígrafo en un papel de libreta, además recuerdo que se veía el trozo arrancado de la libreta, y ponía en la entrada: ¡ojo! El Señor está al llegar. Maranatha, el Señor está al llegar. Así pues, vamos a cortar la lección, la grabación, y vamos a pasar a la Santa Cena.